Bueno, ahora sí, bienvenidos a este estudio del día de hoy, jueves Santo. Hoy estamos haciendo una pausa en nuestro estudio normal del libro de Esdras. Lo vamos a retomar la semana entrante, pero no podemos dejar pasar esta fecha sin reflexionar acerca de lo que pasó hace 2000 años, específicamente la agonía de Cristo en la cruz del Calvario, las palabras que dijo, lo que esas palabras significaron, no solo para la gente de aquella época, sino lo que significan realmente para nosotros, porque el Señor en todo lo que hizo y en todo lo que dijo, pues nos dejó un profundo mensaje y pues qué mejor oportunidad para reflexionar sobre ese lenguaje, pues, sobre ese mensaje, perdón, en un día como hoy, día jueves. Vamos a estudiar y analizar lo que pasó este día, en día jueves, específicamente hace 2000 años. Bueno, vamos a estudiarlo desde el día jueves hasta el viernes, que fue pues la consumación de la crucifixión de Jesús. Pero para formarnos una mejor idea del significado de lo que Jesús dijo, pues vamos a empezar hablando desde su juicio, desde su aprehensión y su juicio. Obviamente lo tenemos que hacer en forma muy resumida, hay muchos detalles que podemos mencionar, muchas cosas, eh, muchas enseñanzas también en eso, pero lo vamos a resumir por tema de tiempo, nada más para entrar en contexto de lo que realmente pasó en la cruz del Calvario. Así que vamos a compartir pantalla aquí para la presentación y así vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy. El tema que le pusimos al estudio, pues es exactamente eso. ¿Qué significan las 7 frases? Algunos dicen, hablan de las 7 palabras, de las 7 últimas palabras, pero la verdad fue que fueron unas frases, oraciones que el Señor dijo, y por eso aquí yo puse las 7 frases de Jesús en la cruz. Vamos a estar navegando por los 4 evangelios, porque lo que vamos a hablar hoy está escrito por Lucas en el capítulo 23, por Juan en el capítulo 19, bueno, Lucas 23 en adelante, igual Juan 19, Mateo 27, Marcos 15. Eh, como sabemos, los evangelios se complementan, no todos los evangelios dicen todo, eh, pues se van eh, entre los 4 evangelios, pues nos vamos haciendo una mejor idea de lo que pasó. Entonces, de hecho, estas frases están dispersas en los 4 evangelios, pero el orden en que las vamos a mencionar es el orden que se ha considerado como el generalmente aceptado, aunque no necesariamente tuvieron que ser en ese orden, pero eso es lo que se cree en el orden que fueron dichas. Pero más que el orden, nos interesa el significado de cada una de estas palabras. Entonces, empezando por el contexto, hermanos, vamos a analizar lo que fue el juicio de Jesús, la aprehensión y el juicio de Jesús, porque fue un juicio totalmente injusto, eh, totalmente irregular. No, no, eh, pues había forma de que esto fuera legal. Fue injusto, fue irregular, fue ilegal, y vamos a ver brevemente por qué, de acuerdo a lo que tenemos en los evangelios. Entonces, aquí están los relatos de los evangelios: Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18, como mencionamos anteriormente. Entonces, la primera irregularidad que se dio fue en el arresto de Jesús, porque si leemos los pasajes, no tenemos tiempo de leerlos todos, pero ustedes pueden ir viendo en casa posteriormente si quieren profundizar más en eso. Pero vemos que los evangelios relatan que Judas llegó al frente de una turba.
de una serie de personas que iban ahí enviados por los sacerdotes, por el Sanedrín, por los ancianos y los sacerdotes del pueblo. Recordemos que en aquella época el Sanedrín era el órgano de gobierno del pueblo de Israel. Ellos eran los líderes no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista civil. No tenían un rey, entonces pues era la reunión de los líderes, de los ancianos, de los saduceos, de los fariseos que formaban el Sanedrín, y ellos pues eran los que establecían la ley. En, la ley religiosa, que pues era la misma ley civil para el pueblo judío. Aparte estaba la ley romana. El gobierno romano estaba por encima de ellos en lo que es la parte civil. En la parte religiosa no tenían que ver, pero en la parte civil ellos estaban bajo el yugo romano. Entonces tenían limitaciones en cuanto a las cosas que podían hacer, porque el gobierno romano era el que pues los tenía, por así decir, oprimidos por haberlos, estaba por encima de ellos, por haberlos conquistado. Entonces, la primera irregular es el arresto. La primera irregularidad, perdón, es el arresto de Jesús. ¿Por qué? Porque lo van a arrestar, por decir así, por decir así decirlo, los que lo iban a juzgar. Los mismos jueces son los que lo mandan a arrestar. Incluso vemos ahí que Pedro saca su espada y hiere al asistente del sumo sacerdote. Y los que lo iban a juzgar eran justamente el Sanedrín, que estaba compuesto, como ya dijimos, por los sacerdotes, por los eh, fariseos, los saduceos y los ancianos. Eso era ilegal. Eh, no era el poder, eh, bueno, actualmente sabemos que existe el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, el poder legislativo es el que emite las leyes, el poder ejecutivo es el que ejecuta las leyes y el judicial es el que juzga, es donde están los jueces. Entonces, a la hora de atrapar a un delincuente, pues lo va a hacer el ejecutivo, eh, no lo va a hacer el judicial. El ejecutivo lleva al reo ante el organismo judicial, ante los jueces, para que lo juzguen. Los jueces no salen a atrapar delincuentes, los jueces están para juzgar. Pues en aquella época era similar. O sea, quienes tenían que apresar al delincuente eran los agraviados, eran los que lo acusaban. Si cometía un delito, pues los afectados iban y capturaban al delincuente y lo llevaban ante los jueces para que lo juzgaran. Pero en este caso, son los sacerdotes, es el Sanedrín, son los que lo van a juzgar, los que lo mandan a traer. Primera irregularidad y una irregularidad ilegal. Para aquella época eso era totalmente ilegal. La otra irregularidad es que es juzgado de noche. A un delincuente, y especialmente si era un delincuente que podía ser condenado a muerte, era totalmente ilegal juzgarlo de noche. Sin embargo, lo mandan a traer en la noche, lo juzgan en la noche. ¿Por qué en la noche? ¿Cuál era la intención de juzgarlo de noche? Bueno, unos días atrás, el domingo que le llamamos Domingo de Ramos, multitudes de personas habían aclamado a Jesús en su entrada a Jerusalén. Entonces, estos miembros del Sanedrín podrían tener la preocupación de que si lo apresaban de día, pues a lo mejor mucha gente del pueblo no hubiera estado de acuerdo, y entonces se les hubiera frustrado el plan de apresar a Jesús. Y por otro lado, al hacerlo de noche, pues es muy probable que hayan escogido a los miembros del Sanedrín que estaban presentes en el juicio y escogieron a los que estaban en contra de Jesús, porque en el mismo Sanedrín habían algunos miembros que simpatizaban con Jesús, como el hecho de Nicodemo,
José de Arimatea, el mismo Gamaliel, probablemente, no sé si ya Gamaliel en esa época estaba ahí, pero podían haber algunos que se opusieran. Y si había uno o dos que se opusieran, pues se les hubiera complicado la cosa. Entonces ellos toman la decisión de juzgarlo de noche. Otra cosa, como ya mencioné, que era totalmente ilegal y totalmente irregular. No se podía hacer. Ah, vamos a ver más adelante que después esperan que amanezca para poder ratificar el juicio y así ya legalizar lo que habían hecho ilegalmente. ¿Cuál es la otra irregularidad? Pues que para poder juzgar necesitaban testigos. Estaban al menos dos testigos que declararan en contra del acusado para poderlo juzgar. Eh, Se les hizo cuesta arriba encontrar testigos. eh, Habían muchos que podían ser testigos, pero no, probablemente no quisieron. Porque en aquella época, pues los testigos se tenían que poner de acuerdo, tenían que tener más o menos la misma versión, porque si se contradecían entre ellos, lo que había que hacer es liberar inmediatamente al reo. Si había contradicción de los testigos, se le declaraba inocente y se le liberaba, y entonces los testigos entraban a juicio por haber cometido una irregularidad o por haber haberse demostrado que eran testigos falsos. Eh, Perdón un momentito que tengo que conectar esto que se me está quedando sin batería. Bueno, entonces, otra cosa totalmente irregular. Consiguen finalmente dos testigos. Estos testigos llegan a decir mentiras, como por ejemplo que Jesús dijo que iba a derribar el templo y que en 3 días lo iba a reconstruir, cosa que Jesús no dijo. Jesús no habló del templo, sino él estaba hablando de su propio cuerpo, como después mencionan los evangelios. Él dijo, eh, hablando de su crucifixión, que ese templo, el templo de su cuerpo iba a ser destruido y que después no mencionó la palabra reconstrucción, sino que iba a ser levantado, refiriéndose a su resurrección de la muerte. Obviamente eso nadie lo entendió, entonces los testigos tergiversaron la versión y llegaron a decir algo que no era cierto. En fin, dijeron cosas que no tenían mucho sentido, se contradijeron entre ellos, entonces pues ahí los del Sanedrín se vieron atados de manos, no lograron por ese lado condenar a Jesús. Entonces el sumo sacerdote, Caifás, bueno, hay que mencionar que Jesús primero fue llevado ante Anás. Anás había sido el sumo sacerdote anteriormente, era el suegro de Caifás, y después de Anás lo sustituye Caifás. Entonces, Anás lo, lo entrevista a Jesús, eh, le hace algunas preguntas y después se lo remite a Caifás. Ah, algo interesante aquí y que también es otra de las características del juicio de Jesús, es que eh, ahí cuando, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero cuando lo condenan, lo abofetean, ahí le pegan los mismos líderes religiosos, eh, eh, lo le dan puñetazos en la cara. Eh, pero bueno, el tema, los falsos testigos, como no funciona, entonces Caifás se le ocurre, eh, se le ocurre la brillante idea de hacer que Cristo se incrimine a sí mismo, que él confiese. Entonces le dice, te conjuro en el nombre de Jehová, que digas si realmente tú, pues, has dicho que eres el Hijo de Dios. Entonces,
lo pone, por decir así, entre la espada y la pared, porque prácticamente ahí Caifás está eh, como que jurando en vano, o si Jesús no contestaba, pues era el equivalente a jurar en vano. Entonces, ahí Jesús contesta que, que sí, eh, le dice, tú mismo lo has dicho, y no solo es eso, sino que me verás venir en las nubes. Eh, Eso está en Mateo 26. Vamos a ver si lo tenemos aquí a la mano, así leemos el pasaje eh, que respalda esto. Mateo 26. Vamos a ver. Le dice, te ordeno en el nombre del Dios viviente. Dice esta versión, otras dicen te conjuro. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poderoso, del Todopoderoso, y viniendo sobre las nubes del cielo. Ahí fue el acabose. Ahí la, la, la respuesta del sumo sacerdote es, ¡ha blasfemado! Exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Y los demás del concilio contestaron, merece la muerte. Entonces algunos escupieron su rostro, le dieron puñetazos, otros lo bofeteaban y decían, a ver, Cristo, profetiza, ¿quién te pegó? Imagínense ustedes eh, lo que significó para Jesús esto, que los líderes religiosos, los que se encargaban de velar por el cumplimiento de las escrituras, pues ahora lo están acusando injustamente y encima pues lo golpean. Entonces, después de que esto sucede, que ya lo han declarado culpable, lo retienen ahí en la casa de Caifás hasta que amanezca, porque a primera hora de la mañana, ya cuando ha amanecido, ellos van a ratificar el juicio, lo van a legalizar, por decir así, porque como ya mencionamos, era totalmente ilegal juzgar a alguien de noche. Y estamos hablando de las leyes de Israel, no de las leyes romanas, sino en las propias leyes de ellos, eso era irregular. Entonces, a primera hora de la mañana se reúnen nuevamente, ratifican el juicio, le declaran nuevamente culpable ya de día y lo llevan ante Pilatos a las 6:30 de la mañana. ¿Por qué la prisa? Eh, Estamos hablando de la noche del jueves y la madrugada del viernes. Le surge crucificarlo. ¿Por qué? Porque después venía el día de reposo y después y tenían que celebrar la Pascua. Entonces ellos están queriendo que Cristo sea ejecutado antes de eso, antes del día de reposo, para poder celebrar la Pascua tranquilamente. Entonces lo llevan con Pilatos alrededor de las 6:30 de la mañana. ¿Qué pasa con Pilatos? Bueno, eh, pues primero Pilatos les pregunta, ¿y de qué lo acusan? La ley romana, mis hermanos, pues fue un modelo de ley para, para pues muchas ciudades. Nuestras mismas leyes tienen mucho que ver con la ley romana. Eh, Fue la precursora, podríamos decir, de las regulaciones actuales. Y, por ejemplo, en la ley actual dice que nadie puede haber sido eh, condenado sin antes haber sido eh, oído, citado, oído y vencido en juicio.
Y también, pues obviamente se necesitaban testigos para poder condenar a un delincuente. Entonces, por eso, eh, Pilatos pregunta, ¿de qué se le acusa? Y tal vez vale la pena mencionar algo acerca de Pilatos. Pilatos era un gobernante totalmente incompetente. Era un gobernante cruel, inseguro, supersticioso, pues los judíos lo odiaban porque era, como ya dijimos, cruel e injusto. Sin embargo, aquí, pues a los judíos les interesa que Pilatos esté de su lado. Y cuando hablo de los judíos, no estoy hablando del pueblo en general, estoy hablando específicamente de ese grupo del Sanedrín, donde estaban los principales sacerdotes y los líderes religiosos, como mencioné. Entonces, pues Pilatos era incompetente, era inculto, era el procurador de Judea y de Samaria, pero había llegado a tener ese cargo gracias a su esposa. La esposa de Pilatos, que se llamaba Claudia, era hija de Tiberio César y nieta de César Augusto. O sea, era descendiente de los Césares. Entonces, por esa razón, eh, y por recomendación de Tiberio, es que Pilatos había sido declarado gobernador. Si no, de otra manera, no hubiera llegado a esa posición. Entonces, volviendo al punto, los acusadores de Jesucristo le dicen, bueno, si no fuera malhechor, no te lo traeríamos. No pueden contestar de qué lo están acusando, porque si le dicen es que ha blasfemado, eso a Pilato, ¿en qué le afectaba? Según la ley romana, le importaba muy poco que Jesús hubiera blasfemado, y la verdadera razón, la verdadera justificación que estos tienen es la blasfemia. Entonces, en Juan 18:30, vemos que dice que le contestan, si no fuera malhechor, no se lo habríamos entregado. Entonces Pilato les contesta, pues llévenselo ustedes y juzguen según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos, porque como ya dijimos, en la parte civil estaban sujetos a los romanos. Y dice Juan, esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Y Jesús le contesta, ¿eso lo dices tú o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy yo judío? Le responde Pilatos. Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Ah, así que eres rey, le dijo Pilatos. Jesús contestó, eres tú quien dice que soy rey. Yo para eso nací y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Dicho otra vez, salió otra vez a ver a los judíos. ¿Por qué Pilato está entrando y saliendo? Porque los judíos no entraron al pretorio. ¿Y por qué no entraron al pretorio? Porque ellos no podían entrar a la casa de un gentil en la preparación de la Pascua porque corrían el riesgo de contaminarse. La Pascua era la celebración más importante de los judíos. ¿Qué celebraban en la Pascua? Bueno, eh, esto de la Pascua significaba pasar por alto. ¿Por qué pasar por alto? Porque recordemos que cuando el pueblo estaba en Egipto, prisioneros en Egipto, y el Señor los va a liberar, la última plaga que manda sobre los egipcios es la muerte de los primogénitos. Entonces el Señor ordena al pueblo, por medio de Moisés, que sacrifiquen un cordero sin mancha, que rocíen la sangre en los dinteles de las puertas
porque así cuando el ángel de Jehová pase eh, haciendo juicio sobre eh, los egipcios, va a pasar por alto la casa de aquellos que tengan la sangre del cordero en los dinteles. Entonces, ellos celebraban la liberación de la esclavitud de Egipto y celebraban esa fecha en la que habían el ángel de Jehová o el juicio de Jehová había pasado por alto a todos aquellos que habían sacrificado ese cordero sin mancha. Miren cómo Jesús va armando todo para que justamente Él vaya a morir en la celebración de la Pascua, porque Él es el cordero sin mancha, que fue sacrificado para que el Señor pasara por alto nuestros pecados, nuestros delitos y pecados, para poder librarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, eh, era la celebración de la Pascua y era una fiesta súper importante para los judíos. ¿Qué hacían los judíos? Bueno, 7 días antes de la Pascua, ellos tenían un proceso de purificación. En ese proceso limpiaban las casas hasta el último rincón, se aseguraban de que no hubiera levadura o panes con levadura ahí para no contaminarse, y entonces trataban de estar eh, purificados, digamos, para poder celebrar la Pascua, que eran 7 días de celebración, de que ellos comían panes sin levadura, recordando lo que había pasado en el Éxodo, porque en el Éxodo Dios les dice, bueno, sacrifiquen el cordero, rocíen en la sangre sobre los dinteles, eh, ciñanse sus vestiduras, o sea, pónganse su ropa de viaje y no lleven levadura y estén listos para salir, porque cuando se les dé la orden tienen que salir y, y pues ahí, así fue la liberación. Entonces ellos se preparaban con 7 días de anticipación para estar purificados y no entraban a la casa de un gentil, porque en la casa de un gentil podrían haber cosas que los contaminaran, levadura o tal vez habían velado a alguien y en la casa del gentil y habían tocado el cuerpo inmundo, entonces eso los iba a contaminar. Miren la hipocresía, están purificándose para la Pascua, están preparándose, están comiendo panes sin levadura, están limpiando sus casas para celebrar aquello y están juzgando injustamente y asesinando al Hijo de Dios. Por eso Cristo les dijo sepulcros blanqueados, hipócritas, que diezman el comino y las cosas más importantes, pues no las toman en cuenta. Entonces, por eso es que Pilato está entrando y saliendo, entra, habla con Jesús, obviamente a Jesús sí lo metieron a la casa, al pretorio, pero Pilatos tiene que estar saliendo a hablar con ellos porque ellos están afuera, no, ellos no se quisieron contaminar y no entrar. Pero Pilatos sale y les dice, yo no encuentro que este sea culpable de nada, pero como ustedes tienen la costumbre de que suelte a un preso durante la Pascua, quieren que le suelte al rey de los judíos. No, no sueltes a eso, dice, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar y Barrabás era un delincuente, un insurgente. Cuando lo llevan a Pilatos también le hacen acusaciones falsas. Como ya mencioné anteriormente, si le dicen está acusado de blasfemia, eso a Pilato no le importaba para nada. Entonces le dicen, no, es que él lo acusan de sedición. Él está en contra del gobierno romano. Él ha dicho que no se debe dar tributo al César. Imagínense, ¿en qué momento Jesús dijo que no había que dar tributo al César? Incluso, si se recuerdan, esta gente, los judíos, mandan a unos jóvenes a preguntarle a Jesús si era lícito dar tributo al César, para, para, para atraparlo justamente, para ponerle una trampa. Porque si decía que no era lícito dar tributo al César, entonces sí podían acusarlo ante César de que estaba pues en contra de que le dieran tributo. Y si decía que sí,
o perdón, y se decía que no era lícito, entonces todos los judíos, o perdón, si decía que sí, todos los judíos iban a estar en contra de él porque entonces estaba a favor del gobierno romano. Pero Jesús lo que contesta es, enséñame una moneda. Y le enseñan una moneda y le dice, ¿qué tiene aquí la moneda? Pues la imagen de César. Entonces Jesús dice, bueno, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento dijo que no había que pagar tributo. Al contrario, dijo que le dieran al César lo que le pertenecía, la moneda. También recuérdense que de la boca de un pez sacó una moneda para pagar también su tributo. Pero ahora van y lo acusan de sedición, de estar en contra del gobierno y de incitar al pueblo para que no paguen tributo. Algo totalmente falso, algo totalmente injusto, pero ese es la otra característica del juicio. Le hacen acusaciones falsas. Pilatos no sabe qué hacer. 4 o 5 veces Pilatos dice, no encuentro nada en este que, que, que sea culpable. No encuentro delito en él. No, que él ha estado enseñando por todos lados en contra del gobierno desde Galilea. Ah, Galilea. ¿Eres Galileo? Le dicen. Entonces, eh, él se recuerda que está Herodes ahí, y Herodes es el gobernador de Galilea. Entonces, me salvé, dice Pilato, o piensa Pilato. Se lo mando a Herodes y que él tome la decisión. Entonces, lo envía Herodes. Y dice la Biblia que los evangelios que Herodes quería conocer a Jesús, tenía curiosidad de conocer a Jesús. Entonces Herodes va con Herodes, Herodes otra vez le pregunta, lo cuestiona y eh, Herodes termina concluyendo que tampoco encuentra delito en él, entonces se lo vuelve o se lo manda de regreso a Pilatos. Entonces, primero, no encuentran testigos falsos para poder juzgar a Jesús. Entonces lo tienen que obligar a que él mismo prácticamente se declare blasfemo, según ellos, desde el punto de vista de ellos, porque en ningún momento Jesús ha blasfemado. Él está diciendo la verdad. Ah, no encuentran testigos para acusarlo, y sin embargo hay testigos de su inocencia. Pilatos es testigo de su inocencia. Herodes es testigo de su inocencia. El mismo Judas, cuando va a devolver el dinero y se arrepiente, dice, he entregado sangre inocente. La esposa de Pilatos, Claudia, tiene un sueño y entonces va con Pilato y le dice, no tengas nada que ver con este hombre, porque yo he tenido un sueño y este hombre pues no ha hecho nada, es inocente. Sin embargo, a pesar de todo eso, pues siguen insistiendo no solo en que es culpable, sino que lo ejecuten, que lo crucifiquen. Herodes está entre la espada y la pared. No sabe qué hacer porque él sabe que Jesús es inocente. Como dije, 3, 4, 5 veces sale a decir, no encuentro delito en él. Eh, pero está todo el mundo ahí gritando, crucifícale, gente del pueblo que los mismos del Sanedrín consiguieron e instruyeron para que fueran a hacer presión, están pidiéndole que lo crucifique. Pilatos toma la decisión de mandarlo a azotar, pensando tal vez, bueno, lo voy a torturar, lo van a azotar y cuando lo miren ahí todo azotado y golpeado, pues a lo mejor ya quedan satisfechos y ya no me molestan. Y bueno, ya hablamos de esto anteriormente, pero los látigos de los romanos tenían acero en la punta o huesos a veces que cuando azotaban, cuando tocaban el cuerpo del que era azotado, rompían la piel, rompían la carne y muchas veces hasta los huesos quedaban expuestos del daño que esos azotes hacían. Entonces Pilatos lo manda a azotar y después se los regresa, así para que lo miren cómo está de golpeado y de torturado. Pero nada de eso le funciona. Entonces toma la decisión también de ponerles a Barrabás, que era un delincuente total,
Y entonces dice, tal vez, me voy a los extremos y pongo a este que sí es culpable, a este que sí de verdad es un delincuente, a este que de verdad pues es ladrón, a lo mejor asesino. Entonces, pues van a decir, no, entonces en ese caso, pues sí, suelta a Jesús. Pero no, el pueblo dice, suelta a Barrabás. Y sueltan a Barrabás. Oía yo a un pastor recientemente decir, imagínense el corazón de María, la madre de Jesús, destrozado, viendo lo que su hijo está padeciendo en la cruz del Calvario, viéndolo agonizar en la cruz. Imagínense el dolor que eso significa para una madre. Literalmente, como le había sido profetizado, una espada estaba atravesando su corazón. ¿Y qué pasaba en la casa de Barrabás? En la casa de Barrabás había fiesta, porque lo habían liberado, porque probablemente él debía ser condenado a muerte y su casa lo sabían, su familia lo sabía, y de repente sale libre, perdonado. Y eso pasa con nosotros. Mientras nosotros celebramos que Cristo nos ha perdonado, mientras nosotros celebramos que somos justificados por Cristo, mientras celebramos el amor de Cristo, Cristo está padeciendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por lo que nosotros habíamos hecho. Pero bueno, para no alargarnos más con esto, porque tenemos que entrar ya a lo de las frases, al final sucede lo más inconcebible que puede pasar en un juicio. Jesús es declarado inocente por Pilato, por Herodes, como ya dijimos, y sin embargo es condenado a muerte. Imagínense ustedes un juicio en donde el juez y el jurado determinan que el acusado es inocente, pero de todos modos, mándenlo a la silla eléctrica. Eso pasó con Jesús. Un juicio totalmente injusto, totalmente irregular, totalmente ilegal. Y sin embargo, cuando lo entrevistaban, Jesús dice, no abría su boca, no se defendía. Incluso Pilato le dice, a mí no me contestas. ¿No sabes que tengo el poder para liberarte o para crucificarte? Y Jesús le contesta, ningún poder tendría si no te hubiera sido dado de arriba. Jesús tenía toda la potestad, todo el poder, todos los recursos para poder librarse. Como le dijo a Pilatos, mi ejército, todos los ángeles podrían bajar y liberarme de aquí. O yo mismo podría negar que esto es injusto, pero él no dice nada. Para cumplir la profecía de Isaías, que dice que eh, eh, como un cordero fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Eh, entonces, muchas de las cosas que Jesús hizo era para que la escritura se cumpliese. Por eso él dijo en determinado momento, yo no vine para abrogar la ley y los profetas, no vine para anular la ley, sino para que se cumpliera. Y entonces vemos en la vida de Jesús, en el juicio de Jesús, en la crucifixión de Jesús, todo lo que él hizo para que la escritura se cumpliese. Todo es injusto, pero Jesús tiene el control total. Él está en control total de su vida y él está en control total de su muerte. Él dijo, a mí la vida nadie me la quita. Yo soy el que le entrego. Yo soy el que tengo poder para dar mi vida. O sea que él dio su vida voluntariamente, por eso no se defendió. ¿Qué hicieron entonces? Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Viva el rey de los judíos! Lo aclamaban, obviamente burlándose. Lo golpeaban en la cabeza como una vara y lo escupían. Doblando las rodillas, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto color púrpura, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eso está en el Salmo 22, 18. Sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se recuerdan cuando estudiamos a Jesús? Estudiamos la agonía y la crucifixión y cómo todo eso estaba profetizado
en el Salmo 22. De hecho, el Salmo 22 empieza con la frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice muchas cosas de la agonía que Jesús pasó en la cruz. Eh, entonces, miren cómo lo escarnecen, cómo lo torturan, cómo lo golpean, cómo lo escupen en la cara. Y Jesús no dice nada, no se defiende. Hermanos, Él nos da la libertad para amarlo. Podemos tomar la decisión de amarlo o de rechazarlo, de escupirle en la cara, de escarnecerlo, de volverlo a crucificar con nuestros delitos y pecados. Entonces, por supuesto estoy hablando en sentido figurado, Cristo no va a volver a la cruz, pero prácticamente, pues si viviéramos en la época de Jesús, nosotros creo que también lo crucificaríamos con nuestros delitos, con nuestros pecados. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Tengan en mente este detalle. Bueno, vamos ya a las palabras de Jesús. ¿Qué es lo primero que Jesús dice en la cruz del Calvario? Lucas 23. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice, mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús, la gente por su parte se quedó ahí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Un letrero que Pilatos mandó a poner en 3 idiomas como, como una forma de burla también para los judíos, porque según él era el rey de los judíos, entonces ahí estaba el otro que pretendía serlo. Pero ¿qué significa esa frase? ¿Qué significó para aquella época y qué significa para nosotros hoy? Jesús en el Sermón del Monte dijo, ama a tus enemigos. Si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra. No tiene mérito amar a los amigos, tienes que amar a los enemigos y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Aquí Cristo está demostrando que Él es capaz de hacer eso. Él predicó no solo con palabras, sino que él vivió todo lo que predicó. Esto que dijo en el Sermón del Monte, él lo está afirmando aquí. ¿Y cómo será eso? Lo están escupiendo, le están abofeteando, le están pegando con una vara, le están golpeando en la cabeza, se están burlando de él, lo desnudaron. Nosotros en las fotografías, en las imágenes, en los cuadros que vemos de Jesús en la cruz, lo vemos con un taparrabo. Pero en aquella época los crucificados eran totalmente desnudos, no llevaban nada, porque era parte de la humillación que sufrían. Eran humillados, eran torturados física y emocionalmente, y parte de la vergüenza que pasaban era que los crucificaban desnudos. Entonces Jesús pasó por todo eso y cayó y no abrió su boca. Y estaban los soldados romanos clavándolo en la cruz, atravesándolo con los clavos en sus manos, en sus pies, eh, po- poniéndole una corona de espinas, y él está orando por ellos. Y él está diciendo, Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él sabe, hermanos, que nosotros no sabemos lo que hacemos. Nosotros por nuestros propios medios no podemos encontrar el perdón del Señor. Necesitamos a Jesús. Necesitamos la intercesión de Jesús para recibir perdón. E independientemente de lo que nosotros hagamos, de lo rebeldes que seamos, de lo que rechacemos a Jesús, Él está intercediendo por nosotros. Y Él está diciendo esta frase constantemente. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera tienes temor de Dios
aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada mal. Otro testigo. ¿Cuántos testigos van? Ya este es el cuarto, de que Jesús era inocente. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta es la segunda frase que Jesús menciona. Te aseguro, le dice, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos enseña eso? Hermanos, tenemos que estar conscientes de nuestros delitos y pecados. Nosotros no merecemos la salvación. Si nosotros fuéramos condenados, eso sería justo, porque es lo que merecemos por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Merecemos la condena. Sin embargo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos y tenemos el regalo de la vida eterna. Pero vamos a tener ese regalo si reconocemos que somos pecadores, si reconocemos que no somos dignos, como está haciendo este ladrón en la cruz. El otro no reconoce su pecado. El otro está muriendo, pero sigue en contra de Jesús. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que está hundida en el pecado, que está esclavizada en el pecado y siguen rechazando a Jesús. Pero para poder recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros, primero tenemos que reconocer nuestro pecado, como dice este. Nosotros, dice, nosotros merecemos esto, pero este es inocente, este no ha hecho nada. Y la respuesta de Jesús es inmediata, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esto nos enseña muchas cosas con relación a la muerte. Nosotros a veces tendemos a pensar, y confieso que yo he pensado eso en el pasado, que morimos y que pues vamos a una etapa como de sueño, ¿no? Como dormidos esperando la segunda venida de Cristo para la resurrección y poder ir con Él. Pero Jesús dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, el cristiano que muere inmediatamente va al paraíso. Por eso nosotros no creemos en el purgatorio, un lugar intermedio donde pues si tenemos algunos pecados menores ahí pues los vamos a purgar. No, eso no es lo que nos enseña esto. Eso nos enseña que cuando aceptamos a Cristo, recibimos a Cristo, lo declaramos nuestro Señor y Salvador y fallecemos, inmediatamente vamos al paraíso como pasó con este delincuente. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo quien él amaba a su lado, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Esto lo relata Juan y pues se entiende que él está hablando de sí mismo, que a él le encomendó a su madre. Entonces vemos cómo Jesús eh, cumplió no solo las profecías que habían sobre él, no solo hizo la voluntad de su padre, sino como humano fue un buen hijo, un hijo cariñoso, le dio importancia a la familia, ve a su madre sufriendo y no se olvida de ella. Y le dice, mujer, ahí está Juan, si en efecto era Juan el que estaba ahí, como quien dice, eh, él va a ocupar mi lugar, él se va a ocupar de ti. Y a Juan le dice, ahí está tu madre, como quien dice, te encargo a mi madrecita, que me la cuides. Hasta el último momento, él está honrando a su madre. Creemos que José murió en algún momento porque pues después de la infancia de Jesús no se vuelve a mencionar a José. Probablemente pues María era viuda. Seguramente Jesús heredó el trabajo de su padre como carpintero, porque así dicen los evangelios. Eh, tuvo que trabajar Jesús como carpintero, como constructor, para sacar adelante a su madre, a lo mejor a sus hermanos, porque obviamente también vemos en las escrituras que tuvo hermanos y hermanas. Ah, y en el último momento él no quiere dejar desamparada a su madre. Y entonces se la recomienda al discípulo amado, a Juan. Ahí tienes a tu madre.
otra enseñanza para nosotros de lo que para nosotros significa la familia, de lo que significa honrar a nuestros padres y de cómo debemos mantener esa protección para ellos, aunque ya no vivamos pues en la misma casa, pero tenemos que honrar y proteger y cuidar a nuestros padres siempre. Luego dice, hubo tinieblas. Marcos 15:36. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estamos hablando del mediodía. ¿Se recuerdan que Jesús fue llevado ante Pilatos a las 6:30 de la mañana? Entre todo este juicio y todo, lo crucificaron alrededor de las 9 de la mañana. Estuvo colgado en la cruz desde las 9 hasta las mediodía, hasta las 12. Y de las 12 para las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Entonces, a la hora novena, el equivalente a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí, pues los evangelios conservan las palabras de Jesús en arameo, porque si hubiera hablado en hebreo hubiera dicho Elí, Elí, pero lo que él dice es Eloí, Eloí, lama sabactani. Y pues ellos mismos traducen, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y otra vez son las palabras del Salmo 22, como ya mencionamos anteriormente. Jesús está cumpliendo las profecías, la escritura. Por eso muchas veces dice, para que la escritura se cumpliese, pasó tal y tal cosa. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber. Y esto otra vez está profetizado en el Salmo 69:21. No podemos ir por cuestiones de tiempo, pero ustedes pueden verlo posteriormente, que ahí está esa palabra, esa que Jesús dijo. Diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Otro testigo de la inocencia de Jesús, el mismo centurión que estaba ahí. Lo del velo del templo lo hemos mencionado cuando estudiamos a Jesús, que eso significó, el velo de hecho se rompió de arriba para abajo, y el hecho de romperse es que nos dio acceso a todos a la presencia del Señor, porque el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y era el único que podía estar en la presencia del Señor. Con la muerte de Jesús se abre eh, el telón, se rompe el telón, se rompe esa cortina, porque Jesús es nuestro acceso al Padre. Por medio de él podemos llegar directamente al Padre. Él es nuestro puente, nuestro sumo pontífice. Y pontífice significa puente o constructor de puentes. Él construyó un puente para que por medio de él podemos llegar al Padre. Y hubo tinieblas. Durante 3 horas hubo tinieblas. No hay eclipse de sol que mantenga la oscuridad sobre la Tierra durante 3 horas. Viene un eclipse en abril, se va a ver en algunos lugares de Estados Unidos, se va a oscurecer la Tierra, pero es una oscuridad que va a tardar, no sé, 5 o 10 minutos máximo. Aquí la oscuridad tardó 3 horas, porque Jesús estaba experimentando la oscuridad de la muerte y porque el mundo estaba experimentando también la oscuridad del pecado. Y por eso la tierra se oscureció. No fue todo la tierra, por supuesto, pero fue la región donde Jesús estaba, que pudieron ver esa oscuridad y pudieron ver cómo lejos de Jesús estamos en total oscuridad, eh, escondidos en nuestros delitos y pecados. Ah, el otro punto, ¿abandonó Dios a su Hijo? ¿Abandonó Dios a Jesús cuando Jesús estaba en la cruz? Bueno, también lo explicamos anteriormente, pero es necesario eh, recalcarlo. Jesús estaba cargando sobre sí el pecado de toda la humanidad. Jesús tomó el lugar de un pecador
de un delincuente, de un asesino, de un sicario como Barrabás y de un pecador como cada uno de nosotros. Y el pecado no puede convivir con la santidad de Dios. Entonces, él tenía que sentir esa separación de su padre porque estaba cargando el pecado del mundo. Y porque él en su humanidad estaba prácticamente a las puertas del infierno, porque él estaba en total oscuridad como humano eh, por llevar encima el pecado del mundo. Entonces siente el abandono. No solo sintió el abandono de sus discípulos, no solo sintió la negación de Pedro, no solo sintió la traición de Judas, no solo sintió el rechazo de todo el pueblo que antes lo había clamado, de todos los que él había sanado. Encima él siente el abandono del Padre, la separación del Padre, lo que como pecadores eh, podemos experimentar cuando pecamos, sentimos que nos alejamos de Dios porque Dios no puede tener comunión con el pecado, la santidad de Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces Jesús literalmente se siente abandonado en la cruz del Calvario y por eso clama con esas palabras. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Miren, aquí está otra vez. En el Salmo 69:21 está esta expresión de Jesús. Tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Ah, ¿Qué significa tengo sed? Bueno, Jesús está mostrando su humanidad, mostrando que él fue un ser humano completo. Y este ha sido un debate que ha existido en la iglesia desde el año 400 o 300 de la era cristiana, en donde pues han habido diferentes herejías, algunos que creen que Jesús tenía apariencia de humano, pero que realmente no era humano, era divino, otros que decían que no era divino, sino que era humano, y así, muchas cosas, hasta que pues hay varios concilios en la iglesia, el concilio de Éfeso, el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, hasta que la iglesia fija su postura y dice Jesús es 100% divino y 100% humano. Y esas dos naturalezas están perfectamente unidas, lo que se llama la unión hipostática de Cristo. Entonces, eso ha sido motivo de debate, incluso hoy, en este mismo momento, en estos días, hay una acusación a un famoso pastor, a un pastor que es un gran expositor de la palabra del Señor, tremendo mensaje que tiene, muy versado, pero escribió un libro y puso ahí algo como, lo redactó mal, probablemente porque puso que eh, María era la madre de Cristo, pero que no era la madre de Dios. Entonces lo están acusando de que él está separando las dos naturalezas y que es un hereje, ¿va? Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero el punto es que aquí está Jesús demostrando como ser humano que él tuvo todas las necesidades de un humano. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él estuvo triste, él lloró, él se deprimió. Mi alma está triste hasta la muerte, les dijo a sus discípulos cuando sabía lo que le esperaba. Y entonces, con esta expresión, él se está identificando plenamente con nosotros. Esto es más que una empatía, es una empatía misericordiosa, porque está padeciendo todo lo que nosotros podemos padecer. Vimos la injusticia del juicio de Jesús. Eh, Cuando nosotros sintamos que están cometiendo una injusticia con nosotros. Yo personalmente he sentido varias cosas injustas en mi vida. Ah, no voy a mencionar, pero para darles un ejemplo, trabajar 20 años en una empresa, poner todo mi empeño, mi corazón en ella, identificarme, sentirme parte de esa empresa, luchar para que se dieran los resultados, y un día de la noche a la mañana me dan una patada y me ponen en la calle. Entonces, para mí, pues, una injusticia, porque encima los argumentos que me dieron, pues tampoco eran válidos, ¿verdad?
Pero comparado con lo que Jesús pasó, mis hermanos, ninguna injusticia para nosotros puede ser como lo que Jesús sufrió. Y si Jesús soportó esa injusticia y no abrió su boca, entonces, eh, pues yo creo que debemos sentirnos bendecidos con que las injusticias que cometen con nosotros, pues no se comparan. Y definitivamente, pues el Señor está con nosotros y Él sabe cuando alguien hace algo injusto sobre nosotros. Cuando Pilatos dijo, yo no encuentro delito en él, o sea, ¿por qué lo voy a crucificar? Los judíos contestaron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos establecieron una condena. Pero, pero el punto es que Jesús como ser humano mostró su vulnerabilidad, mostró sus necesidades, se identificó con nosotros. Como dijimos, tuvo pues sus emociones como la tenemos nosotros. ¿Y para qué? Como dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él pasó por todo lo que los seres humanos podemos pasar, por injusticias, por dolor, por sufrimiento, por llanto, por lágrimas, por hambre, por sed, por todo. Entonces Él nos entiende. Cuando tenemos alguna necesidad, Él entiende perfectamente porque pasó por todo eso. Por otro lado, Él estaba sintiendo eh, lo que se puede sentir en el infierno. Recordemos la parábola del rico y Lázaro, cómo Jesús dijo que había muerto el rico y había muerto Lázaro, el pobre, que estaba a la puerta del rico, el rico dándose los grandes banquetes y el pobre Lázaro ahí en la puerta sin qué comer. Y entonces dice que van al seno de Abraham, o Lázaro va al seno de Abraham y el rico va al infierno. Entonces, desde el infierno, el rico mira a Lázaro y le dice a Abraham, Abraham, deja que Lázaro moje su dedo en agua y me lo dé porque estoy aquí con una sed, pues ya se imaginan la sed que se puede sentir estando en medio del fuego. Y entonces le contesta Abraham, tú tuviste tus bienes en tierra y Lázaro tuvo sus males, entonces ahora ya no se puede hacer nada, ya no se puede pasar de aquí para allá. Pero parte de eso es lo que Cristo está sintiendo, esa sed que se puede sentir en el infierno, o que él estaba siendo condenado. Literalmente estaba a las puertas del infierno. Y él es el agua viva. Él es el agua viva. La mujer samaritana le dije, si tú tomas de esa agua vas a volver a tener sed, pero si tomas del agua que yo te voy a dar no vas a volver a tener sed jamás. Él satisface nuestra sed de Dios, él satisface nuestra necesidad. Pero como humano él tuvo sí, sed. Ah, y siguiendo con las palabras, la otra palabra es consumado es. Hay mucho que decir sobre esto. Ah, ya hemos consumido bastante tiempo, pero vamos a tratar de extractar lo más importante. La palabra griega que se usa en el original es tetelestai. Tetelestai viene de teleo, que teleo se usaba para muchas cosas. Por ejemplo, a un esclavo le ordenaban hacer un trabajo. Entonces él hacía su trabajo lo mejor posible, obviamente, porque tenía que quedar bien con su amo. Y entonces antes de entregarlo, lo revisaba para ver si estaba completo. Y entonces la palabra que se usaba cuando el trabajo estaba completo y bien hecho era teleo. Ah, si un artista hacía un cuadro, un paisaje o un retrato de alguien y lo terminaba y hasta el cuadro no le faltaba nada, estaba completo, teleo, era el verbo que se usaba. Pero tal vez la aplicación más interesante es que cuando alguien tenía una deuda, vamos a decir una hipoteca para tropicalizarla en nuestra época, o una tarjeta de crédito, ¿verdad? Que había caído en mora, y entonces lograba conseguir el dinero, lograba terminar de pagar la hipoteca o lograba terminar de pagar la tarjeta de crédito, entonces le daban lo que ahora se conoce como un finiquito, y ese finiquito decía tetelestai. O sea, la deuda está pagada, no queda ningún saldo, está completo.
Eso hizo el Señor con nosotros. Pagó nuestra deuda total. Toda la deuda que teníamos por los pecados que cometimos, el Señor la pagó en la cruz del Calvario. Y entonces ahí, en ese momento, cuando está en la cruz, dice, está todo pagado, está cancelada la deuda, estás libre de deudas. Y por otro lado, también le está diciendo al Padre, Padre, ya terminé el trabajo que me mandaste, ya está completo, ya cumplí la ley, ya cumplí los profetas, ya cumplí la ley ceremonial que hablaba de los sacrificios, de los corderos, de todo este tipo de cosas que decían, ya no había necesidad de más. Porque ya Cristo, una vez y para siempre, estaba muriendo en la cruz del Calvario. Él está diciendo, se acabó, consumado, ya, terminé el trabajo, cumplí la ley de los profetas, cumplí los mandamientos, cumplí con los sacrificios, cumplí con la ley, consumado es. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Eso otra vez, este es el relato de Lucas. Pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El espíritu del Señor el espíritu de Dios estuvo guiando a Jesús durante todo su ministerio. Si leemos desde el inicio de su ministerio, dice que el espíritu lo llevó al desierto. Cuando fue bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y le confirmó, este es mi Hijo amado, en quien eh, eh, tengo complacencia. Cuando Jesús inició su ministerio y le fue dada la oportunidad de leer las escrituras en la sinagoga, él abre en el libro de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre él estuvo guiado por el Espíritu. Y al final de su vida dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto nos enseña cómo nosotros debemos depender del Espíritu y que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es estar encomendados a las manos del Señor. Si Cristo mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, encomendó su vida al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, pues obviamente nosotros tenemos que encomendarnos al Señor, encomendar nuestra vida, nuestros actos, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestras tristezas, todos los actos de nuestra vida, encomendarlos al Señor y ponernos en sus manos. Jesús se puso en las manos de su Padre. Jesús hizo la voluntad de su Padre. Jesús obedeció a su Padre. En el Getsemaní dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no quiero pasar por esto, sé lo que me espera, sé lo que van a hacer conmigo, sé cómo me van a torturar, cómo me van a atravesar con los clavos, cómo me van a atravesar con una lanza, las horas que voy a pasar ahí yo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, imagínense, 9 horas ahí, eh, 6 horas, 9 horas bueno, su agonía empezó desde el día anterior en el huerto. No fueron 6 horas, no fueron 9 horas, sino fueron más de 24 horas de agonía. Y entonces le dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no es mi voluntad, es la tuya. Y cuando él declaró su misión, cuando los discípulos le preguntaron si tenía hambre, él dijo, no, mi comida es que haga la voluntad de su Padre y que acabe su obra, que consuma su obra. Por eso dijo, consumado es, estuvo en las manos de su padre durante todo el tiempo, se encomendó a su padre en todo tiempo, y al final dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto, expiró. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos para hoy. Me pasé un poquito, me pasé un montón del tiempo, pero creo que valía la pena reflexionar sobre eso, y quiero terminar rápido con una leyenda que probablemente ustedes ya han oído, pero creo que viene al caso mencionar. Y es la leyenda de aquel joven que se enamoró de una muchacha inmoral. Y esta muchacha inmoral pues hizo caer al joven en inmoralidad. Entonces la madre del joven
sabía lo que estaba pasando y no estaba de acuerdo con la relación y se oponía a la relación. Entonces, la muchacha esta, inmoral, eh, empieza a tratar de convencer a su novio de que mate a su madre, que le elimine, porque él no está de acuerdo con ellos. El joven inicialmente se resiste, pero es tanta la insistencia y aparentemente en un día de copas, pues él decide complacer a la novia, entonces va y asesina a su madre, y la asesina de forma brutal, a tal grado que le extrae el corazón y, y pues entonces agarra el corazón para llevárselo a la novia como prueba de que había cumplido con lo que ella quería. Entonces va con el corazón en la mano, pero de repente se tropieza y cae al suelo. Y entonces dice que el corazón de la madre habla y le pregunta, hijo, ¿te lastimaste? ¿Estás bien? ¿Te golpeaste? Como mencioné, es una leyenda, no es un hecho real, pero nos sirve para tener una idea de lo que es el amor de Dios. Como mencioné, lo traspasaron con los clavos, lo escupieron, lo bofetearon, le pegaron con una vara en la cabeza, lo desnudaron, se burlaron de él y él los amó y oró por ellos. Y dijo en tus manos, perdón, y dijo, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor del Señor. Ese es el amor de Jesús. Y es lo que quiero que quede en nosotros en estas fechas, en este Jueves Santo, en este Viernes Santo, en este sábado de gloria, en este domingo de resurrección. Y, y no es para que sintamos lástima de Jesús, porque Jesús hizo todo eso por amor a nosotros. Y lo grandioso, lo maravilloso es que resucitó y está sentado a la diestra del Padre esperando por cada uno de nosotros. Así que les agradezco inmensamente su atención en esta noche, por haber estado aquí. Espero que esto pues, sea de bendición para sus vidas, como lo es para mí, y a disfrutar de lo que queda de esta semana de celebración en la que pues recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo en orden? O ya se me durmieron, me tardé mucho, perdón. Gracias, hermano Walter, muy bella palabra para analizar y para hacer conciencia del amor del Señor en nuestras vidas, para que podamos mantenernos con un corazón agradecido y tratar de ser mejor cada día para agradarlo, ¿verdad? Amén. Dios le bendiga, hermano, muchas gracias. Que el Señor Gracias a le ustedes. siga fortaleciendo y dando la sabiduría que necesita y todo lo que usted necesita. En el nombre de Jesús. Gracias a ustedes por estar aquí, porque eso es lo que me motiva para seguir con estos estudios. Bueno, los dejo descansar entonces. Que disfruten, que descansen, que el Señor me los bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana.